Muy bien. Ahora vamos entonces con la última razón que se exhibe en este capítulo, porque la última razón la vamos a analizar en el capítulo 2, pero en este último, en este capítulo 1, exhibe como última razón el temor a destruir la tradición familiar, ¿sí? El temor a destruir la tradición familiar. Y este argumento, Krishna lo piensa refutar en los versos 45 y 46 del capítulo 2, como en el verso 24 del capítulo 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los temas comunes de esta razón que da en este capítulo, que van del verso 39 al 43? Entonces, Arjuna describe una secuencia que se manifiesta en 6 pasos. ¿Sí? Ya vamos a analizar cómo se manifiesta esos 6 pasos. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la muerte de los mayores. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, al morir los mayores, ¿qué ocurre? La tradición familiar se ve interrumpida, ¿sí? Y como tal, la irreligión incrementa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los miembros mayores de la familia no están, entonces los miembros de la familia son los encargados de instruir a los demás miembros de la familia en las prácticas religiosas, en las prácticas espirituales, ¿sí? En las prácticas que mantienen la tradición, ¿sí? Entonces, el producto de ello es que la irreligión aumenta, ¿sí? Y con el aumento de la irreligión, la mujer se ve contaminada, ¿sí? Porque uno de los pilares fundamentales de las prácticas religiosas de la tradición familiar es la protección a las mujeres, ¿sí? La cultura védica y Prabhupada siempre hace énfasis en eso. La mujer tiene que estar protegida. La mujer debe ser protegida en la infancia por el padre, debe ser protegida en la juventud por el esposo y debe ser protegida por los hijos mayores en la vejez. Esa es la manera a través de la cual la castidad de la mujer se mantiene. Y la mujer es conocida en la cultura védica como Dharma Patni. Dharma Patni significa que ella es la corporificación del Dharma, ¿sí? La mujer es la que representa los principios religiosos de la familia, ¿sí? Entonces, por eso se le debe dar un cuidado especial, ¿sí? Entonces, si hay un aumento de la irreligión, la mujer se ve contaminada, como lo vemos actualmente, ¿sí? Actualmente, y eso precisamente lo mencioné en la clase de Srimad Bhagavatam del día de hoy, ¿no? Había visto en las noticias que una jovencita de 20 años, muy bella físicamente, había salido a las 7 de la mañana a pasear su perro y nunca llegó de regreso a la casa, y cuando sus familiares la fueron a buscar la encontraron muerta y con signos de violación. Eso es un ejemplo claro de cómo funciona, ¿no? La sociedad que está desprovista de valores espirituales, ¿sí? Porque tenemos que entender que el hombre se siente naturalmente inclinado y atraído por disfrutar del cuerpo de la mujer, ¿sí? La característica a través de la cual la mujer atrae al hombre es la belleza, ¿sí? Mientras que la mujer no se atrae por el hombre precisamente por la belleza. El hombre atrae a la mujer por otras características como la capacidad de dar protección o la capacidad de dar buena instrucción o su capacidad de hacer austeridad, ¿sí? O por su firmeza en el carácter. Esas son características que hacen que el hombre se vuelva atractivo para una mujer, no necesariamente su belleza física, ¿sí? Pero en el caso del hombre,
una de las razones más prominentes por las cuales el hombre se ve atraído a una mujer es por su belleza. Entonces, si el hombre es una persona autocontrolada y educada con valores espirituales, la mujer va a estar protegida. Pero hoy en día eso no es lo que vemos. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día son mujeres que están expuestas ante hombres que constantemente están atacándolas sexualmente de muchas formas. Este ejemplo que acabo de dar es un ejemplo burdo, pero hay otros ejemplos que no son tan burdos, pero que también son ataques sexuales, ¿no? Como por ejemplo el de un jefe a una empleada, o hace poco también vimos de profesora alumna, ¿sí? Porque esa es la conducta natural del hombre en un estado animal, en un estado instintivo, ¿sí? Entonces, conociendo eso, la cultura védica siempre ofrece protección a la mujer, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando la mujer se contamina? ¿Qué pasa cuando la mujer se ve expuesta? Por ejemplo, si esa niña de la cual les hablo hoy hubiera sobrevivido a esa violación, entonces seguramente hubiera tenido que tener un hijo no deseado, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como Varna Sankara, o una progenie no deseada, ¿sí? Que no necesariamente va a ser algo muy favorable para la sociedad, ¿sí? Por eso hoy vemos niños que a muy temprana edad ya están exhibiendo características muy prominentes de la naturaleza demoníaca, ¿sí? Y eso como tal, que es el quinto paso, trae una vida infernal. Y como resultado de esa vida infernal, bueno, es que la cultura se destruye por completo, que es lo que tenemos ahora, una cultura completamente destruida, ¿sí? En donde los proyectos comunitarios están prácticamente invisibles, ¿no? Están interrumpidos, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Sí. Entonces, ¿qué es lo que propone la cultura de Varna Ashram o la institución Varna Ashram? Es precisamente establecer esos principios religiosos a través de los cuales las tradiciones familiares nos ayuden a construir pilares o valores espirituales, ¿sí? En donde el rol de los mayores es fundamental, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, lamentablemente, como los mayores se han dedicado a cultivar una vida basada en la complacencia de los sentidos, entonces hoy en día los mayores son un estorbo, ¿sí? Se convierten en un estorbo, porque ya pasó su edad productiva, ¿sí? Y como lamentablemente no cultivaron valores más elevados de vida, entonces simplemente ya la gente no se los aguanta, y por eso es que existen asilos, ancianatos, ¿sí? Porque, porque no tienen qué aportar, ¿sí? Y porque los menores tampoco valoran, ¿no? Ni agradecen. Mientras que en la cultura védica el rol de los mayores es tan importante que precisamente es la etapa más importante de su vida, ¿sí? En nuestra cultura actual, la etapa más importante de la vida nuestra es la etapa productiva, ¿sí? Que comienza más o menos a los 25 años hasta los 50, ¿sí? Pero de los 50 en adelante ya uno empieza a ser como un estorbo para la sociedad. Pero en la institución Varna Ashram se insiste en que las personas desde los 25 años o incluso antes están cultivando valores espirituales porque a los 50 años ya deben estar plenamente enfocados en ello, ¿sí? Y lo que son sus últimos 25 años de vida o sus últimos 30 años de vida, de acuerdo a la situación particular, estas personas de edad avanzada son los encargados de iluminar, ¿no? A las generaciones siguientes e iluminar a la sociedad, que es lo que una vez hablamos en una clase de Bhagavatam del primer canto, en donde Vidura le está diciendo a Dhritarashtra que debe abandonar el hogar de Yudhishthira porque es un viejo decrépito, le dice así, que simplemente está
dando problemas, ¿sí? Entonces, en esa clase tocábamos el tema de que ese es el verdadero valor y la belleza de la conciencia de Krishna, al punto en que nosotros vemos que nuestros preceptores espirituales hoy en día ya están pasando la barrera de los 70 años y que en vez de actuar como, ¿sí?, como ancianos decrépitos, son personas llenas de vitalidad, llenas de sabiduría, y que, contrario a lo que sucede con los ancianos en nuestra sociedad materialista, de que los quieren lanzar a un lugar por allá, ¿no? Al contrario, nosotros siempre queremos darles a ellos la bienvenida. Siempre estamos buscando cómo servirles, cómo invitarlos a nuestra casa, cómo mantenerlos de alguna manera u otra, ¿sí? Porque su conocimiento, su sabiduría acumulada por tantos años de práctica en conciencia de Krishna se convierte en un patrimonio espiritual invaluable. ¿Sí? Luego, en el significado del verso 40, Prabhupada habla acerca de la importancia de la buena población, ¿sí? Y de qué depende esa buena población, ¿sí? Entonces, esa buena población precisamente está basada en avance espiritual, en progreso espiritual, y depende de la castidad de la mujer, ¿sí? Depende de la castidad de la mujer. Si la mujer es casta, entonces los niños que vengan al mundo van a ser una población que esté despierta en términos de valores espirituales, ¿sí? Porque mujer casta significa matrimonios basados en el orden del Dharma, en el orden espiritual, ¿sí? No lo que vemos hoy en día, ¿no? Que las mujeres tienen hijos por fuera del matrimonio, ¿sí? Como resultado de relaciones que están basadas en la modalidad de la pasión, ¿sí? Y luego entonces hay que hacer tanto esfuerzo para mantener esos hogares y los hijos no obedecen o no tienen ninguna intención de ser conscientes de Krishna, ¿sí? Y eso crea toda una perturbación, ¿sí? Para todos, no solamente para la familia, para los individuos, sino para la sociedad. En el verso 41, Prabhupada habla acerca de la ceremonia Pinda, ¿sí? Que son las ceremonias que se le ofrecen a los antepasados, ¿sí? Hay un templo precisamente que actualmente sigue vigente, es en Gaya, en donde está la huella del señor Vishnu. Y uno puede ir allá a ofrecer a esa huella del señor Vishnu, le puede hacer ofrendas de leche, agua, flores, con el propósito de que los antepasados se liberen de situaciones infernales o de estados fantasmales, ¿sí? Entonces, eso es algo que, ¿quién tiene en cuenta eso? Hoy en día, ¿quién sabe acerca de eso? Nadie sabe nada. Por ejemplo, hace poco el padre de un familiar mío murió y no tiene ni idea qué va a pasar con su papá, ¿sí? Mientras que una persona que está entrenada en la tradición familiar, en la cultura védica, sabe que cuando el familiar muere hay mucho que hacer por él todavía. No hay que simplemente enterrarlo y llorarlo y ya, sino que hay una cantidad de actividades espirituales que pueden ayudar, ¿no?, al avance progresivo de esa alma en términos espirituales. ¿Sí? Pero ¿por qué los devotos no están obligados a realizar todo este tipo de actividades tradicionales? Prabhupada menciona el verso 41 del capítulo 5 del 11º canto de Varshiv Taptan Nrinam Pitrinam. Significa que un devoto que se ocupa en el servicio devocional, entonces ya no tiene ninguna obligación ni ningún deber ni con los semidioses, ni con los antepasados, ni con los
bhutas, fantasmas, ni con ningún tipo de entidad viviente. ¿Por qué? Porque por servir a Krishna, él no le debe a nadie. Sí, esa es la gran ventaja de practicar servicio devocional. Y por último, en el verso 42, Prabhupada habla acerca de los proyectos para el bienestar de la familia y de la comunidad en general. Entonces, todos estos proyectos tienen que tener como propósito llevar, ¿no?, a la comunidad al estado de perfección espiritual, ¿sí?, o al estado de última salvación. ¿Cuál es la última salvación? Eso lo menciona Srila Prabhupada en la introducción, ya lo mencionamos, y es un verso muy famoso del Srimad Bhagavatam, es Muktir Hitwanyata Rupam Swarupena Vyavasiti. ¿Sí? Verdadera salvación, verdadera liberación es ocuparse en las actividades correspondientes a nuestra posición constitucional. En otras palabras, ocuparnos en servicio devocional. ¿Sí? Y por ocuparnos en servicio devocional, entonces el caos en la sociedad va a terminar, porque todo el mundo va a estar satisfecho. Bien, en el verso 43, Arjuna hace una declaración bastante importante. Vamos con la... ¿Sí? Y es cómo recibir el verdadero conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Arjuna en ese verso 43? Arjuna dice, he escuchado de la sucesión discipular. ¿Sí? Arjuna no dice yo pienso esto, yo pienso aquello, sino dice he oído a través de la sucesión discipular. Entonces esa es una característica a través de la cual uno debe obtener verdadero conocimiento, y es escuchar de una fuente genuina. ¿Sí? En el Mundaka Upanishad 1.2.12 se describen las características más importantes de un guru genuino. Y ese verso dice, Tad Vigyanartam Saguru me va vigachet, Samit Panishrotriyam Brahmanishtam. ¿Sí? Significa que un guru fidedigno debe ser Shotriyam. Shotriyam significa que debe ser parte de una sucesión discipular. ¿Sí? Y ser parte de una sucesión discipular no significa un formalismo externo. Parte de una sucesión discipular significa citar adecuadamente la versión de nuestros predecesores. Eso significa estar situado adecuadamente en una sucesión discipular o ser parte de manera genuina de una sucesión discipular. No significa simplemente poner unos cuadritos con unas fotos muy bonitas, sino tener claro cuál es la conclusión de cada uno de los acharyas y poder citar adecuadamente al acharya. ¿Sí? Por eso nosotros constantemente estamos citando a Prabhupada. ¿Sí? Prabhupada en una clase con respecto a eso, justo la estaba escuchando hoy, Prabhupada dice, hoy en día está muy de moda el yo pienso, yo opino, yo creo que, ¿sí? Pero Prabhupada dice, eso no tiene ningún valor, porque el ser humano es ignorante. El ser humano, hasta que no reciba iluminación de parte de un maestro espiritual, está en la ignorancia. Entonces, en la ignorancia, ¿quién puede opinar? ¿O quién puede pensar o creer en algo de manera que aporte? No, para nada. Es completamente inútil esa opinión. Lo que realmente es útil es citar, ¿no?, la versión del Shastra, citar la versión del Guru, citar la versión de los sadhus. Esa es la verdadera manera de adquirir conocimiento. Luego en ese mismo verso 43, Prabhupada habla acerca de Prayaschita. ¿Sí? Prayaschita significa el proceso de expiación. ¿Sí? Entonces, se dice que en la cultura védica se dice
que mientras estemos en este mundo material, siempre vamos a estar expuestos a cometer pecado. ¿Sí? ¿Y qué significa pecar? Pecar significa romper el orden cósmico, de alguna manera u otra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos en la calle, vamos caminando, es absolutamente lógico y posible que vamos a pisar animales como insectos, ¿sí? No más cuando estamos respirando, estamos matando bacterias, ¿sí? Que son seres vivos. ¿Sí? Entonces, el modelo védico exige que cuando la persona se está acercando a la muerte, tiene que ejecutar diferentes austeridades para expiar todos esos pecados. ¿Sí? Pero ¿cuál es el proceso de expiación más poderoso que existe? El servicio devocional. Por eso leíamos ahorita, ¿no? Devar Shivutaptan Nrinam Pitrinam. ¿Sí? Aquella persona que se ocupa en servicio devocional se libera por completo, ¿no? De todas las deudas contraídas con los diferentes agentes cósmicos. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que ocurre de los versos 28 al 46 en donde se describen las diferentes razones por las cuales Arjuna no quiere pelear? Entonces, la compasión, ¿sí? El buen corazón de Arjuna, ¿sí? Que es una característica de un devoto. En el verso 35 está, él es una persona que está tan desapegada que él puede renunciar fácilmente a su reino e irse a mendigar, a pesar de que no es la decisión correcta, y eso ya más adelante digamos que va a quedar claro, ¿no? Y Krishna va a refutar esto, ¿sí? Pero lo que quiere decir Prabhupada es que él está en capacidad de renunciar, ¿sí? A pesar de que no lo está haciendo de una manera sobria ni basada en un conocimiento adecuado, pero aún así él está dispuesto a renunciar. ¿Por qué? Porque tiene el control de los sentidos. ¿Sí? Él analiza los pro y los contra. Eso, perdón, antes de ello, está dispuesto a perdonar, verso 36. Analiza los pro y los contra, los versos 37 y 38. Tiene pleno conocimiento de los códigos morales, ¿no? Que rigen la tradición familiar. Eso lo exponen los versos 39 al 44. Es decir, Arjuna es un erudito. ¿Sí? Por lo menos está hablando como un erudito. Eso ya después lo vamos a analizar, cómo Arjuna lo castiga con respecto a eso. Pero Arjuna no está especulando. ¿Sí? Está citando el Shastra. ¿Sí? Está dispuesto a ofrecer su vida sin poner resistencia. ¿Sí? Deja su arco abajo en señal de no pelear. Entonces, Prabhupada concluye que una persona con esas condiciones y con esas características y con esas cualidades merece recibir conocimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, a pesar de que uno sea ignorante, la conclusión es que a pesar de que uno sea ignorante, porque muchas de estas razones están basadas en la ignorancia, ¿sí? Pero puede que uno sea el más grande de todos los ignorantes. Pero si uno tiene un buen corazón, entonces uno se cualifica para recibir conocimiento espiritual. ¿Sí? Quiere decir que la absorción de conocimiento espiritual o la iluminación espiritual depende de la nobleza de nuestro corazón. ¿Sí? Más allá de nuestras capacidades intelectuales, depende de la nobleza de nuestro corazón. Entonces, puede que estemos en una situación parecida a la de Arjuna, en una situación de ignorancia. ¿Sí? Puede que seamos los más grandes de todos los ignorantes, pero si tenemos un buen corazón, entonces nos vamos a cualificar para obtener conocimiento perfecto de parte de la fuente espiritual perfecta, que es el Gurú. Bueno, entonces, agradeciendo muchísimo a todos por su atención en esta tercera sesión ya de nuestro estudio del Bhagavad Gita, nuestro curso llamado Explorando el Bhagavad Gita.
Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada.